Productos que en México se venden con total normalidad, pero en otros países están vetados sin discusión. México tiene una particularidad que sorprende a muchos extranjeros. Aquí encuentras productos que, fuera del país, ni siquiera pueden aparecer en un estante. Y no estamos hablando de rarezas exóticas, sino de productos que forman parte de la despensa diaria de millones de personas. Cada país regula ingredientes de manera distinta, así que un dulce que aquí es tradición, en Europa puede ser una amenaza, una bebida que aquí tomamos sin pensarlo, en Asia puede estar prohibida por ley. Todo lo que vas a escuchar viene de organismos oficiales como COFEPRIS, Profeco, la FDA y grupos serios de consumo responsable. Porque para entender el porqué de estas diferencias, hay que mirar más allá de la etiqueta y ver cómo cada país define qué es seguro y qué no. Así que hoy vamos a explorar esta lista de productos que en México circulan sin restricción, mientras que en otros rincones del mundo ni siquiera pueden comercializarse. Las galletas Locos de la Rosa y el polémico dióxido de titanio. Las galletas Locos son un clásico dulce mexicano, chocolate, galleta, bolitas crujientes y una explosión de azúcar que casi todos reconocen desde la infancia. El detalle, y la razón por la que están en esta lista, es que contienen dióxido de titanio, también identificado como E171, un colorante que ayuda a darles ese aspecto brillante tan característico. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo clasificó como un posible carcinógeno tipo 2B, lo que significa que en ciertas condiciones podría presentar riesgos. No es una alarma inmediata, las cantidades que consume una persona promedio son muy bajas, pero el problema es que este compuesto puede acumularse con el tiempo. Estudios recientes indican que podría causar daño al ADN en exposiciones prolongadas. Mientras en México su uso es legal y regulado, en la Unión Europea se prohibió por completo desde 2022. Lo interesante es que este aditivo también está presente en los Skittles hechos para México, mientras que las versiones de Europa y Estados Unidos ya lo eliminaron. Si alguna vez probaste Skittles en otro país y te supieron más apagados o quizá menos brillantes, ya sabes la razón. Ingredientes distintos, regulaciones distintas y un enfoque más estricto del lado europeo. El chicle en Singapur, de dulce cotidiano a enemigo público. En México puedes comprar chicle por pieza, por paquete, a granel, en la tiendita, en el Oxxo y hasta en un semáforo. Es completamente normal. Pero si haces lo mismo en Singapur, el gobierno te cae encima con todo el peso de la ley. Desde 1992 los chicles comunes están prohibidos porque la gente los pegaba en sensores del metro, cerraduras, puertas, elevadores y superficies donde provocaban daños, retrasos y costos enormes de mantenimiento. Era tanto el problema que el gobierno decidió cortar de raíz, se prohibió vender, importar o distribuir chicles. En 2004 flexibilizaron la ley, pero solo para permitir chicles con fines médicos, dentales, terapéuticos o para dejar de fumar, y únicamente con receta. Si intentas vender chicles normales allá, te expones a multas que pueden llegar al equivalente a más de 1 millón de pesos mexicanos o incluso a 2 años de prisión. Mientras tanto, México disfruta de absoluta libertad en ese tema. Es un ejemplo perfecto de cómo un mismo producto puede ser inocente en un país y un enemigo de la infraestructura pública en otro. La TBHQ, el conservador que genera debate internacional. La TBHQ, o terbutilhidroquinona, es un antioxidante sintético que protege alimentos como galletas, sopas instantáneas y botanas para que duren más tiempo sin oxidarse. En el mundo de la manufactura alimentaria es un ingrediente muy apreciado porque mantiene la textura y frescura por más tiempo. Sin embargo, estudios recientes han mostrado que en dosis altas podría dañar el ADN o incentivar la aparición de tumores estomacales en animales de laboratorio. Japón lo prohibió desde 2007 por precaución, Europa ha limitado severamente su uso. En México, su uso sigue siendo legal, aunque monitoreado. Profeco ha detectado TBHQ en varios productos populares como galletas saladas, sopas instantáneas y algunas botanas comerciales. Aún así, las cantidades que encontramos en los alimentos son muy bajas comparadas con las usadas en experimentos científicos, por lo que su consumo sigue siendo considerado seguro bajo los límites establecidos.
Lo importante es recordar que el problema no es el ingrediente por sí solo, sino el exceso y la acumulación en dietas altamente procesadas. México permite su uso, otros países lo vetan, al final, todo depende del enfoque con que cada nación entiende el riesgo alimentario. Quesos de leche cruda, tradición mexicana que otros países no permiten. México tiene una cultura quesera rica, variada y profundamente artesanal. Entre los tesoros gastronómicos se encuentran los quesos elaborados con leche cruda, como el cotija tradicional y muchos quesos rancheros producidos en comunidades rurales. Estos quesos tienen fama por su sabor intenso y su proceso artesanal, pero también por el riesgo que representan si no se elaboran con estándares estrictos. La leche cruda puede contener bacterias como Listeria, Salmonella o E. coli, que pueden causar infecciones graves. Por eso países como Reino Unido, Canadá y varios estados de Estados Unidos prohíben totalmente la venta de quesos hechos con leche sin pasteurizar. En México, en cambio, siguen siendo legales porque forman parte de la identidad gastronómica y económica de miles de productores. Eso sí, autoridades recomiendan precaución a embarazadas, adultos mayores y personas con defensas bajas. Para los demás, el queso de leche cruda sigue siendo un manjar permitido y profundamente apreciado, siempre que venga de un productor confiable. El colorante amarillo 5 y el rojo 40, los colores que ya no quiere el primer mundo. México es un país donde los alimentos brillan con colores vibrantes y exagerados. Cereales, gomitas, gelatinas, panés, botanas y postres están llenos de tonos intensos que vienen del amarillo 5, tartrazina. Y el rojo 40, dos colorantes que han generado controversia durante décadas. Estudios los han relacionado con hiperactividad en niños y, en el caso del rojo 40, con riesgos de cáncer de vejiga en investigaciones antiguas. Por esta razón, países como Noruega y Austria los prohibieron desde los años 70. En México, su uso es completamente legal siempre que los fabricantes cumplan con las dosis permitidas. Lo que sorprende es la cantidad de productos mexicanos que los utilizan. Cereales para niños, gelatinas económicas, dulces, bebidas saborizadas, bollos empaquetados, botanas de queso y hasta harinas para hotcakes. Para que te des una idea, el arco iris que ves en muchos empaques no es casualidad, es química pura. Y mientras en Europa se han sustituido por pigmentos naturales, aquí siguen reinando en la industria alimentaria. Coca-Cola, símbolo mundial, pero con fronteras políticas y sanitarias. La Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta, pero hay dos países donde simplemente no entra, Corea del Norte y Cuba. En el caso coreano, se menciona que los ingredientes no cumplen con estándares de salud nacionales, en el caso cubano, se debe por completo al embargo y a tensiones políticas. En México, la Coca-Cola no solo es legal sino parte integral del consumo diario. Eso sí, Profeco advierte que no es apta para menores por su alto contenido de azúcar, cafeína y jarabe de maíz de alta fructosa. Aún así, el consumo sigue siendo masivo. La popularidad de esta bebida demuestra que la legalidad de un producto no siempre depende de su impacto en la salud, sino de factores económicos, culturales y políticos que moldean la disponibilidad de lo que bebemos cada día. Sodarbonamida, el aditivo que viene del plástico, pero México lo aprueba. La sodarbonamida, o azodicarbonamida, es un aditivo que se usa tanto en la industria alimentaria como en la fabricación de plásticos y cauchos. Suena extraño, pero tiene distintas funciones según la temperatura a la que se procesa. En alimentos, ayuda a mejorar la textura del pan y hacer que las masas queden más suaves. En Australia y algunos países europeos está prohibida porque, si el pan no se hornea correctamente, puede generar compuestos asociados con riesgos de fertilidad o cáncer. En México, la COFEPRIS la aprueba como aditivo alimentario y permite su uso en productos como el pan Bimbo Deli con avena. La clave está en el control del proceso, si el horneado es adecuado, los riesgos bajan considerablemente. Este caso demuestra cómo un mismo ingrediente puede ser aceptado o rechazado según la postura regulatoria de cada país hacia los riesgos potenciales. Cigarros mentolados, atractivos, adictivos y prohibidos en medio mundo.
Los cigarros mentolados fueron retirados del mercado europeo y británico porque se considera que su sabor suave facilita que los jóvenes se enganchen al tabaco. El mentol reduce la sensación de ardor y hace que fumar sea más llevadero, lo que aumenta el riesgo de adicción. Además, desde 2020 quedó prohibido cualquier cigarro que use saborizantes para disfrazar el gusto real del tabaco. México, en cambio, todavía permite su venta. Si eres mayor de edad, puedes comprarlo sin problema. Pero esto no significa que sean menos dañinos que los normales, simplemente el enfoque regulatorio es distinto. En México pesan más la libertad de comercialización y el derecho del consumidor adulto. En Europa pesa más la prevención de nuevos fumadores. Dos estrategias, dos filosofías. Ciclamato de sodio, el endulzante que Estados Unidos no perdona. El ciclamato de sodio es un edulcorante que Estados Unidos prohibió en 1969 después de un estudio que lo relacionó con cáncer de vejiga. Con el tiempo, se determinó que las dosis usadas en aquel experimento eran absurdamente altas, el equivalente a que una persona consumiera cientos de latas diarias, pero la prohibición nunca se revirtió. En México, en cambio, se considera seguro dentro de los límites actuales y sigue siendo un ingrediente permitido en ciertas bebidas, como la San Benedetto Cero. Este caso refleja perfectamente cómo las decisiones regulatorias no siempre cambian con la nueva evidencia científica. A veces se quedan exactamente donde se tomaron hace décadas. Humo líquido, sabor ahumado que Europa ya está retirando del mercado. El humo líquido es la esencia que convierte un producto común en algo que sabe a parrilla profesional. Se utiliza en carnes, embutidos, salsas y hasta productos veganos para darles ese toque característico sin necesidad de ahumadores gigantes. Pero desde 2024, Europa empezó a retirarlo progresivamente porque algunos tipos de humo líquido muestran riesgo de genotoxicidad, es decir, pueden dañar el ADN. La Unión Europea decidió que para 2029 deberán desaparecer completamente. En México, mientras tanto, se sigue vendiendo sin restricciones. Muchos restaurantes lo usan diariamente para intensificar sabores sin encender carbón, madera o equipos especializados. Este ingrediente será tema de debate por años, pero por ahora, aquí sigue siendo parte de la cocina moderna. Y así es como llegamos al final de esta lista de productos que en México se pueden comprar con toda tranquilidad, pero que en otros países están completamente vetados. Cada nación regula distinto, cada una evalúa riesgos desde perspectivas diferentes, y eso hace que lo que para nosotros es normal, para otros sea impensable. La próxima vez que pruebes una botana o un refresco fuera del país y notes que sabe más light o simplemente distinto, ya sabes que no es un accidente, es regulación pura.